El Jardín es el nombre de la escuela de filosofía fundada por Epicuro en las afueras de Atenas, próxima a la Academia de Platón. El escritor argentino Pablo de Santis trajo esta novela para presentarla en la Feria del Libro, donde su personaje Sigmundo Salvatrio se enfrenta a un grupo de filósofos de los jardines sospechosos de cometer los crímenes de los jardines. Desde los tiempos más remotos, los jardines parecen estar presentes en la historia. En los tiempos bíblicos, para los creyentes del catolicismo, la vida tiene origen en el jardín del Edén. Adán y Eva habitan ese Edén. Sí, creo que la idea de jardín, la idea de paraíso que nos ha llevado como el paraíso como un jardín ha estado siempre presente. Eso fue una de las cosas que me inspiró a escribir Crímenes y Jardines, ¿no? La idea por un lado esa idea, ¿no? La idea de Edén y vinculada en mi novela con la violencia, con el crimen. Claro, porque ese mismo jardín tiene en su origen el germen de su destrucción. Sí, de alguna manera es el jardín abandonado, también el Edén, ¿no? El jardín perdido, ¿no? Y la nostalgia por ese jardín perdido. Por otra parte, los jardines y los parques de nuestras ciudades, en los parques es donde de alguna manera está presente el choque o la unión también entre la naturaleza y la cultura, entre la naturaleza y la civilización, ¿no? Son un enclave de naturaleza en medio de la civilización y de nuestras ciudades en general caóticas, ¿no? El Jardín es el nombre de la escuela de filosofía fundada por Epicuro en las afueras de Atenas. ¿Históricamente pudo existir ese grupo de filósofos del Jardín? Bueno, hubo siempre un vínculo entre en la filosofía y los jardines, ¿no? La filosofía como paseo, en el jardín de Epicuro, pero también en la Academia de Atenas, en la Academia, bueno, de tiempos de Platón, pero que siguió durante muchísimos años, donde filosofar era pasear por los jardines conversando, ¿no? ¿Qué lugar ocupan los jardines en la cultura? Y yo le agregaría, ¿y qué lugar ocupan los jardines en la historia? Bueno, los jardines siempre han de alguna manera representado el modo como una sociedad vive ese vínculo con la naturaleza, pero a la vez los jardines están llenos de también cómo la sociedad vive la relación con su repertorio simbólico, ¿no? Porque siempre en los jardines hay estatuas, detrás de la estatua está la historia de la construcción o de la elección de esa estatua, pero también las estatuas arrastran todo un mundo mítico, ¿no? Cuántas estatuas vinculadas a la mitología griega, por ejemplo, hay en los jardines, o a la historia de un país, ¿no? Las estatuas de los próceres, ¿no? Es decir, que siempre los jardines nos cuentan historias, ¿no? La novela se inicia con uno de los personajes protagonistas de la obra atado a una estatua en el fondo de una fuente, ¿no? Sí, a ese primer crimen van a seguir otros crímenes, y en todos va a haber una presencia mitológica, ¿no? Hay por un lado una conexión con los jardines, porque los que mueren son una especie de filósofos de los jardines que se dedican a pensar en el jardín ideal, pero a la vez está este vínculo, esta relación con la mitología griega, ¿no? La historia aquí contada tuvo algún origen en la realidad de aquel entonces, 1894, porque hay elementos comprobables como el de la sal, por ejemplo, y la leyenda de la Atlántida, ¿no? Hay un único personaje real en la novela, que es Carlos Thais, un paisajista francés que se ocupó de armar los grandes parques de Buenos Aires. Estuvo durante muchos años trabajando en eso, armó el jardín botánico. Justamente la portada del libro son dos rostros que pertenecen a un grupo escultórico que está en el Jardín Botánico de Buenos Aires, ¿no? Y por otra parte me gustó mucho siempre la historia de la Atlántida, ¿no? La Atlántida surge de dos diálogos de Platón, pero después se la tomó, Platón lo imaginó con tanta precisión
y tal poder de sugestión que durante siglos se siguió hablando de Atlántide, se buscó a esa isla perdida, ¿no? Sobre el personaje de la sal, porque eso también fue un problema de infraestructura que había que resolver, ¿no? Sí, aparece el problema de la sal, uno de los protagonistas es como el señor de la sal, y ahí me sirvió investigar y leer historias de la ganadería en Argentina, y bueno, todo este tema de cómo se conservaba la carne antes de la refrigeración eléctrica, y cómo la refrigeración eléctrica perjudica al comercio de la sal, porque la sal empieza a ocupar un lugar mucho menor en la economía que antes, ¿no? Y el Hotel de los Suicidas, cuestionado por Sigmundo Salvatrio, que es el personaje central de la novela, el administrador se defiende y le dice que en todas partes hay hoteles para suicidas. Y le enumera el Palace de Ámsterdam, el Durand de París, el Cenote de Roma, donde se suicidan en la séptima noche, y el Prometeo de Lima. ¿Es parte de la ficción o existió? Porque aquí existió un hotel donde hubo muchos crímenes, por ejemplo. No, son hoteles imaginarios, no. Y existe también la leyenda de las rosas, que es un misterio y está cargado de simbolismo. No, en la realidad no existe, es una invención, pero digamos me puse a imaginar esa clase de rosas con bastante intensidad, ¿no? Sobre todo esas rosas que solamente se pueden ver de noche también, ¿no? Que se pueden ver de noche. Bueno, eso me surgió de una frase del filósofo Wittgenstein, que en uno de sus libros tiene una frase que era una pregunta, que era: ¿son rojas las rosas en la oscuridad? A partir de eso imaginé estas rosas que seguían siendo rojas en la oscuridad. ¿Y cómo imaginó trabajar esta novela? ¿Cuál es su origen? Esta novela, bueno, tiene su origen en una novela anterior, en Enigma de París. Ahí hay ciertos personajes de esa novela que reaparecen en esta, pero lo que me atraía mucho de esta era el tema de los jardines, ¿no? Me gusta mucho mezclar en las novelas el crimen con la parte esta de inventar teorías, en este caso teorías sobre los jardines, y que los personajes discuten y expresan distintas ideas. Me parece siempre, me gusta mucho con estas, digamos, que los personajes conversen en una novela, ¿no? Que tengan distintos puntos de vista y los expresen. Siempre creo que una novela, la novela como género, tiende a expandirse, tiende a contar todo lo posible, mientras que la novela policial, al contrario, tiende a contar la historia policial. Y siempre en una novela policial me parece que tiene que alcanzar un equilibrio entre esta voluntad de contar todo lo posible y esta otra voluntad y deseo de ceñirse muy firmemente a una trama de tipo policial, ¿no? Esta novela de alguna manera viene de la anterior, donde Salvatrio ya estuvo en esa novela, ¿no es cierto?, en el Enigma de París. ¿Es un personaje como el Philip Marlowe de Chandler, el Saint Spade de Dashiell Hammett, o incluso el Macrolo del Gaviero de Mutis? Bueno, es un personaje que lo que tiene es que es un personaje falible, ¿no? Es un personaje muy joven, que se equivoca, que comete torpezas. No es un detective, digamos, que conozca mucho del mundo, ¿no? Siempre está como asomándose el mundo. Gracias, muy amable, muchas gracias. Crímenes y jardines, toda una nueva teoría de los jardines que vale la pena leer. Vamos a la pausa y volveremos con la parte final del programa.